El comienzo del siglo XX había iniciado para algunos países latinoamericanos de manera difícil. Uno de ellos fue Venezuela, ya que al inicio del nuevo siglo había tenido un fuerte conflicto que involucró a tres potencias europeas: Inglaterra, el Reino de Italia y el Imperio Alemán, en la que estas naciones traerían a sus barcos de guerra a costas venezolanas, donde incluso Venezuela se llegaría a enfrentar en un combate contra la Marina alemana. Pero, ¿por qué sucedió esto? ¿Qué motivos llevó a que estas naciones llegaran a intervenir en Venezuela? En este video veremos sobre el poco conocido bloqueo naval a Venezuela de 1902, por qué se dio, cómo se desarrolló y las consecuencias que trajo. Pero antes, te invito a que te suscribas al canal y dejes tu like si te gustan estos tipos de videos, ya que de esa manera apoyas mucho el canal. Ahora sí, empecemos. Para entender bien este conflicto, como siempre tenemos que ver un poco los antecedentes de cómo se encontraba Venezuela en esos momentos. En 1898, tras la muerte del presidente Joaquín Crespo, que murió en combate durante una revolución, tras su muerte había quedado un vacío de poder que llevó a diversas revueltas y al poco tiempo había estallado una guerra civil llamada Revolución Libertadora Restauradora, encabezada por Cipriano Castro, con el fin de derrocar al presidente Ignacio Andrade, y que terminó en victoria para Cipriano Castro, lo que lo llevó a la presidencia del país en octubre de 1899. Una vez asumida la presidencia, Cipriano Castro enfrentó otra nueva guerra civil llamada Revolución Libertadora, encabezada por Manuel Antonio, que buscaba igual derrocar pero a Cipriano Castro. Esta guerra civil duró desde el 19 de diciembre de 1901 y terminó en julio de 1903. Solo en este conflicto cobró la vida de unos 40.000 venezolanos, siendo esta una de las guerras civiles venezolanas más sangrientas en su historia. Todos estos conflictos y guerras civiles en el país llevó a que Venezuela contrayera diversas deudas, y aquí es donde entra la intervención extranjera, ya que el presidente Cipriano Castro había suspendido el pago de la deuda externa al gobierno británico y al gobierno alemán, y más por las altas deudas que contrayeron tras la construcción del ferrocarril venezolano, también por la caída del precio del café, ya que Venezuela era uno de los países que más café exportaban. Las potencias extranjeras, al enterarse de que el gobierno de Cipriano Castro suspendería los pagos de la deuda, se indignaron, y es que Venezuela debió en total, según las fuentes, 119.300.000 bolívares de la época, una cantidad a la que se le habían acumulado otros 46 millones de bolívares por intereses, una gran deuda que se contrayó por los anteriores gobiernos, entre otras más. A inicios de diciembre de 1902, mientras Venezuela aún se encontraba en la guerra civil restauradora para derrocar al presidente Cipriano Castro, las tres potencias europeas, Inglaterra, Italia y Alemania, reclamaban los pagos de las deudas. Además, también cobraban sobre los daños que habían sufrido algunas propiedades de extranjeros en el país por la guerra civil. Esto llevó a que el 9 de diciembre de 1902, 15 buques de guerra de la Armada Británica y Alemana se hicieran presente en las costas frente al puerto de Guaira, donde desembarcaron ese día, en la tarde y en la mañana del 10 de diciembre. Primero, la escuadra de barcos extranjeros se hicieron presentes para de una manera intimidar al gobierno venezolano, y estos no pusieron resistencia debido a que no contaban con buenos barcos de guerra, ya que los buques alemanes y británicos eran ya barcos acorazados y de más blindaje. Como dato curioso, este conflicto se parece mucho al que tuvo México en 1862, ya que igual México venía saliendo de una guerra civil en 1860 y luego el presidente suspendió los pagos de la deuda externa, y que llevó a la intervención de España, Inglaterra y el Imperio francés, lo que llevaría a la Segunda Guerra México-Francia, que duró 5 años. Continuando, mientras que la escuadra invasora tenía buenos barcos de guerra, Venezuela tenía disponible unos cuantos, como el Bolívar, el Miranda, el Monagas, el Federación, el Augusto, el Totumo, el Luzón, General Crespo, el Margarita y el Restaurador, pero no estaban en condiciones para entablar combate directo con la Marina británica o alemana, y de hecho, el 10 de diciembre, sin aviso previo, los buques venezolanos Totumo y General Crespo fueron remolcados y hundidos por los buques alemanes. También los tripulantes del barco británico abordaron el buque venezolano el Luzón y el Margarita, al que destruyeron sus calderas, dejándolo inutilizado. La cañonera venezolana el Restaurador es confiscado por los alemanes, arrestando a su tripulación, y luego unieron ese barco a la marina alemana, cambiando el nombre al SMS Restaurador. Sin una marina de guerra capaz de hacer frente a los extranjeros, la situación estaba en desventaja para Venezuela. Tras esto, el presidente Cipriano Castro dijo:
La planta insolente del extranjero ha profanado el sagrado suelo de la patria, a lo que ordena preparar al ejército en dado caso de un ataque extranjero a territorio venezolano. Entre los días 12 y 13 de diciembre, el crucero protegido inglés HMS Charity y el crucero alemán SMS Vineta bombardearon el Castillo Libertador y el fortín solano de Puerto Cabello, destruyendo sus cañones. También se unió a la flota anglo-germana 3 buques del Reino de Italia que llegaron a Venezuela entre los días 16 y 17 de diciembre y que se encargarían de bloquear el puerto de Belacoro. Y para empeorar la situación, se unió al bloqueo unos buques de la Armada Española, holandesa y de Bélgica. Ya era Venezuela contra media Europa. De hecho, en esta caricatura de la época, vemos al presidente Cipriano Castro siendo desplumado por las potencias extranjeras mientras Estados Unidos solo observa. Fue a partir del 22 de diciembre que el vicealmirante inglés Lucas Douglas, comandante de la Armada Conjunta, declaró a todos los puertos de las costas venezolanas en estado de bloqueo. Ante todo esto, tuvo que intervenir el gobierno de Estados Unidos, que estaba bajo la presidencia de Theodore Roosevelt como mediador en el conflicto, y es que este país ya era considerado como una potencia emergente mundial, pues apenas hace 3 años había vencido a España en la guerra de 1898 en tan solo 3 meses, haciendo ver de lo que eran capaces. También intervino como mediador en el conflicto Argentina, que prestó apoyo político a favor del presidente Cipriano Castro. Argentina protestó el 29 de diciembre de 1902 un documento sobre la ilegalidad del cobro violento de la deuda de los extranjeros a Venezuela. La población de Venezuela también estaba indignada por estos acontecimientos. Por suerte, en las siguientes semanas la situación estuvo tranquila sin incidentes, solo que el bloqueo ya empezaba a afectar duramente la economía del país al tener sus principales puertos bloqueados. Pero el 17 de enero de 1903 se tendría un combate importante, y es que el cañonero alemán SMS Panther y el crucero SMS Falke de la Marina alemana se encontraban bloqueando el lago Maracaibo, pero vieron que una goleta mercante venezolana había evadido el bloqueo y lo persiguieron. Pero el cañonero alemán SMS Panther, al no reconocer la profundidad, quedó encallado cerca del castillo de San Carlos de la Barra, donde se encontraban artilleros venezolanos bajo el mando de Jorge Antonio Bello. Aquí tendrían un combate contra la marina alemana. Al mando del buque alemán estaba Richard Eckermann. Los artilleros venezolanos disparaban desde el fuerte sus cañones, que de casualidad eran de fabricación alemana. El combate en el castillo de San Carlos duró más de media hora, donde los alemanes disparaban sus cañones al fuerte venezolano, pero al final estos tuvieron que retirarse una vez que pudieron sacar al barco. El resultado de este combate fue de 6 venezolanos heridos en el fuerte. Del bando alemán, varios daños considerables al crucero alemán tras los disparos. Tras este primer enfrentamiento, se podría considerar como victoria venezolana al repeler el primer ataque alemán, ya que se retiraron con serios daños al barco, y el presidente Cipriano Castro afirmó como una victoria. Tras esto, el 20 de enero, llegó procedente de Puerto Cabello el crucero protegido alemán SMS Vineta, que relevó al SMS Panther. El crucero se dirigió al castillo de San Carlos, teniendo un segundo enfrentamiento, solo que en esta ocasión los alemanes bombardearon durante 8 horas el fuerte y las zonas cercanas. Intencionalmente o no, el fuego del buque también alcanzó al puerto cercano, matando entre 25 y 40 civiles venezolanos. El fuerte de San Carlos había quedado muy dañado. El incidente provocó una considerable reacción negativa de los Estados Unidos contra Alemania, ya que los alemanes dijeron que los venezolanos habían disparado primero y los británicos estuvieron de acuerdo, pero declararon que el bombardeo era desafortunado e inapropiado. Este sería el enfrentamiento más grande del conflicto, y al final, el 13 de febrero de 1903, el bloqueo fue levantado en virtud de los protocolos firmados en Washington. Se formalizó el levantamiento del bloqueo naval y el compromiso de Venezuela de reiniciar el pago de la deuda externa, que fue reducida de 352 millones de bolívares entre capital e intereses, más los pagos de guerra que habían hecho las potencias para traer a sus barcos de guerra hasta Venezuela, y se redujo a 150.900.000 bolívares, menos de la mitad que las demandas iniciales. Este protocolo se acordó que Venezuela pagaría con el 30% de sus ingresos de aduana. Las flotas de las potencias se retiraron de costas venezolanas, acabando así el conflicto. Las consecuencias que trajo para Venezuela, que se incrementó la influencia de los Estados Unidos en Venezuela y también en América Latina, trajo una crisis económica para Venezuela, y la política internacional del gobierno de Cipriano Castro continuó disolviéndose entre los enfrentamientos y conflictos. Poco después comenzaban los pleitos con las compañías que participaron en la Revolución Libertadora, y en 1908 Cipriano Castro
le darían un golpe de estado y este murió en 1903. ¿Conocías sobre el bloqueo naval a Venezuela de 1902? Déjamelo saber en los comentarios. Y si te ha gustado el video, deja tu like, suscríbete y comparte el video. Hasta la próxima.